vamos a tocar el tema de insuficiencia mitral secundaria en el abordaje percutáneo con mitral clip. Básicamente sabemos todos que la insuficiencia mitral es una patología de alta frecuencia en pacientes de más de 75 años, llegando a ser el 10% de ellos, con un alto impacto clínico, manifestado básicamente en una alta rata de mortalidad y de necesidad de hospitalización. Para ello, estos pacientes tienen un alto índice de mortalidad quirúrgica, por lo que se han ideado nuevos métodos, entre ellos la terapia borde a borde, que inicialmente fue con el MitraClip. Desde el 2003 la primera experiencia en humanos, posteriormente en el 2008 ya existe la aprobación en Europa, 2013 la insuficiencia mitral primaria, la FDA la aprueba en 2013, en 2019 la secundaria, haciendo que la terapia borde a borde se convierta en una alternativa a la cirugía muy importante con alto número de procedimientos en el mundo. Toda evaluación del paciente con insuficiencia mitral debe ser completo, su historia clínica, las clínicas de falla, los ProNP, etcétera, y sobre todo la evaluación por ecocardiografía, que nos va a ayudar a confirmar básicamente el diagnóstico, nos va a dar, nos va a dar el mecanismo y gravedad que ya se habló, las valvulopatías concomitantes, y con la ecocardiografía transesofágica caracterizar la válvula mitral y su posibilidad de intervención, estudios complementarios en todas las enfermedades y sobre todo para que lleguemos a un HERT-team y en ese HERT-team definir si hay un beneficio de intervenir ese tipo de pacientes. Vamos a hablar en este segmento básicamente de la insuficiencia mitral funcional. Esta insuficiencia mitral, perdón, estoy aquí con... Esa insuficiencia mitral funcional básicamente debido a una dilatación del anillo valvular, ya sea por una dilatación ventricular o una dilatación atrial, y la insuficiencia mitral isquémica después de un infarto dado por la restricción del movimiento de los velos por una remodelación anormal. La cuantificación ecográfica, que es muy importante, como ya lo habló el doctor Zuluaga, en donde básicamente tenemos en cuenta que haya una vena contacta mayor de 0,7, que haya un volumen regurgitante, un ERO-A mayor de 0,40, un volumen regurgitante mayor de 60 y una fracción regurgitante de 50, que en casos de insuficiencia excéntrica puede tener unos valores menores. Ya esto lo mencionó el doctor, entonces básicamente las recomendaciones actuales están basadas en este estudio COAPT y en el MITRA-FFR, que ambos confirman la seguridad y eficacia de esta técnica, pero con resultados diferentes. El primero, el MITRA-FR, no mostraba diferencias en la mortalidad ni en la rehospitalización, mientras que el COAPT sí mostraba un gran beneficio del paciente, de los grupos llevados a MitraClip para la rehospitalización y la mortalidad. ¿Por qué esto? Tal vez por diferencia de las características de los pacientes enrolados en los dos estudios, diferencias en los tipos de tratamiento médico optimizado, siendo más estricto en el COAPT, y las tasas de complicaciones y de variabilidad del resultado que fueron inferiores en el estudio MITRA-FR, probablemente relacionados con los operadores. Esto nos llevó a lo que ya se mencionó, definir la proporcionalidad, el grado de proporcionalidad en esos pacientes, que es la relación, como ya se mencionó, del ERO o del volumen regurgitante, es decir, del grado de insuficiencia respecto al volumen, el diámetro de diástole de ese ventrículo. Decimos que es una insuficiencia desproporcionada, cuando ese grado de esa insuficiencia está relacionada a la severidad de dilatación del ventrículo izquierdo, mientras que es desproporcionada pues cuando ese grado de severidad tiene un volumen menor de ese ventrículo izquierdo, hablando probablemente de una reserva contráctil mejor. El COAPT y el MITRA-FFR entonces son poblaciones diferentes. Como ya lo dijo, 0.14 es el corte para definir esa proporcionalidad y básicamente nos habla de que existen dos fenotipos principales, el de la insuficiencia mitral desproporcionada y proporcionada. La proporcionada básicamente entonces es aquella MITRA-FR-like, en que probablemente se va a beneficiar más de una respuesta a tratamiento médico,
que al uso de este tipo de terapias, mientras que el fenotipo COAPT son aquellos que se van a beneficiar de esta terapia de manera probablemente más temprana. Los pacientes con insuficiencia mitral de origen atrial, es decir, por dilatación del anillo por la origen atrial, no están en este tipo de estudios. Los criterios COAPT que ya se mencionaron, entonces dieron lugar a que se actualizaran las guías y fueran una indicación tipo 2A. Este es el gráfico que ya mostraron, en que se mostraba que la insuficiencia sintomática de origen funcional entonces tenía una indicación 2A cuando tenían los pacientes con criterios COAPT. Sin embargo, más del 40% no son COAPT y esos pacientes, algunos de ellos pueden ser beneficiados de esa terapia de borde a borde con mitaglip. Este es un estudio de estos en que nos muestra por qué sí, el COAPT Post-Approval Study, en el que hay más de 5,000 pacientes en cada grupo, uno de ellos con los criterios COAPT, otro sin criterios COAPT, y los siguen a un año. Lo que hacemos ver es que el éxito es del 97%, es decir, es muy alto. A un año es durable, más del 90% de los pacientes no tienen la insuficiencia mitral, es menor de 2, y que tienen una mejoría en la calidad de vida. Y sobre todo, veamos que estos dos grupos, tanto los COAPT como los no COAPT, presentan mejoría en la rata de hospitalización. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que hay nos permite decir que es seguro, que es efectivo, tanto en los pacientes con criterios COAPT, pero que también hay algunos grupos de los pacientes que no tienen esos criterios COAPT que se beneficiarían de este tipo de terapias. ¿Qué dicen las guías actualmente? Que si un paciente tiene síntomas con insuficiencia mitral secundaria y que tiene un tratamiento óptimo, incluido la terapia de resincronización, y persiste con síntomas, pues debemos tratarlos. ¿Cómo debemos tratarlos? Si tiene enfermedad coronaria y otra cardiopatía concomitante, cirugía, pero si no son candidatos quirúrgicos, se debe evaluar la posibilidad de hacer esa otra intervención, ya sea aórtica o coronaria, y posteriormente llevarlos a TAVI. Pero si el paciente no tiene enfermedad coronaria, entonces esa es una indicación 2A. Esos pacientes se benefician de terapia borde a borde en pacientes sobre todo que cumplen los criterios COAPT. Y si los pacientes no cumplen criterios COAPT, deben ser evaluados por ese grupo de intervención de Heart Team de la institución para definir si se benefician de este tipo de terapia o si requieren trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular. ¿Qué otros escenarios tenemos? Los pacientes con insuficiencia mitral aguda, que también es funcional en los pacientes con posinfarto. Esos pacientes tienen beneficios. Aquí vemos un estudio en que tomaron 471 pacientes que tenían insuficiencia mitral secundaria después de un infarto, que eran llevados a tratamiento conservativo, ese tratamiento intervencionista. Ese tratamiento intervencionista, unos iban a cirugía, otros iban a MitraClip, y ¿qué se vio? Que los pacientes que eran llevados a intervención de manera temprana tenían menor mortalidad definitivamente en relación a los pacientes que eran tratados de manera conservativa. Y cuando comparábamos los dos grupos, el de cirugía versus el grupo de MitraClip, era benéfico llevar a esos pacientes a MitraClip más que a cirugía. Otro escenario, falla cardíaca avanzada como puente a trasplante. En este registro de 119 pacientes que estaban en lista de trasplante, se vio que el 26% fue eliminado de esta lista de trasplante. Eran llevados todos a MitraClip y esperábamos la parte del trasplante. En esos pacientes el 26% fue eliminado de la lista de trasplante debido a la mejoría de sus condiciones clínicas, colocando este grupo como un posible nicho de trabajo. En otro estudio también, pacientes que habían sido sacados de lista de trasplantes y que habían sido sometidos a MitraClip, después de la corrección de esa insuficiencia mitral grave, mejoraban los aspectos clínicos y hemodinámicos y probablemente, potencialmente, podían entrar nuevamente a esta lista de trasplante. Este es el estudio también, el de reciente publicación en ReShape, que básicamente pacientes con falla cardíaca con moderada a severa regurgitación mitral también se ve beneficio de intervención en este grupo de pacientes. ¿Y qué tipo de dispositivos tenemos? El MitraClip disponible en Colombia y el de Edwards, el Pascal. En Colombia tenemos el MitraClip, básicamente la generación G4, y básicamente es un
un elemento que está compuesto por dos brazos rígidos, que es de una aleación de cromo cobalto y que tiene unos grippers de nitinol y que tienen varios tamaños. Uno de 9 milímetros, otro de 12 milímetros, este se llama NT y este se llama XT, y que puede ser W si es más ancho o menos ancho. Miremos, muy importante, que este pequeño tiene 6 milímetros de la longitud de esos gripes, que es lo necesario para que el tejido esté adentro y pueda tener una coaptación adecuada, mientras que este grande es de 9 milímetros. ¿Eso qué nos hace? Que tener disponibilidad de varios dispositivos podamos, como vimos, intervenir no solo lesiones que son menos complejas, como las inicialmente descritas, sino que nos vayamos hacia un lado de cada vez mayor complejidad. Recordar que también hay pacientes que no se pueden hacer. Anatómicamente, ¿cuáles son? Aquellos que tienen una calcificación anular con un gradiente mayor de 5 milímetros, no los queremos hacer por el riesgo de estenosis. Cuando hay calcio en el área del grasping, tampoco los queremos hacer porque no hay una coaptación adecuada, un gripper adecuado. Cuando hay una área mitral menor de 3.5, por el riesgo de una estenosis mitral post. También hallazgos asociados con regurgitación residual, tenés una valva posterior menor de 5 milímetros, pues porque no tenemos que agarrarla, tiene que ser más de 6, como vimos en la gráfica anterior. Imposibilidad técnica cuando tenemos inadecuadas ventanas ecográficas o imposibilidades de acceso venoso o transeptal, y tener en cuenta la futilidad. Pacientes con expectativa de vida menor de 12 meses, pues no se benefician de este tipo de tratamiento, así como pacientes que no tengan insuficiencia moderada, severa o severa. ¿Cómo elegimos el dispositivo? Entonces, esta es basada en la gráfica que está en el libro de la Sociedad de Cardiología Intervencionista Americana. Entonces, tenemos un paciente con una valva menor de 9 milímetros. Si tenemos una valva de 9 milímetros, probablemente menor de 9 milímetros, vamos a querer un dispositivo corto. Este corto es el NT, que tiene 9 milímetros de brazo, pero cuya área de grasping es de 6 milímetros. O sea, ese es el candidato para esos. ¿Cuál sería ellos? Entonces, valvas de entre 6 a 9 milímetros, patología que puede ser central o que puede ser periférica, es decir, en el aspecto lateral o en el aspecto medial, pues porque ahí hay menos tejido, que tenga anulación mitral anular y con unos gap menores de 10. Si yo tengo en cambio una válvula, unas valvas más de 9 milímetros, pues preferiría uno de los dispositivos largos de 12 milímetros, que nos permite entonces tratar a quién? Pacientes con insuficiencias centrales, que tengan unas valvas largas, más de 10 milímetros, que no tengan calcificación anular, porque pues vamos a tener una mayor área de grasping. Y para saber si es W, si es normal, pues si el área del ancho del chorro es menor de 4 milímetros, preferiríamos el NT o el XT en este caso. Y si es más de 6 milímetros ese área de chorro, probablemente preferiríamos el NTW o el XTW. En resumen, una historia clínica completa, el manejo óptimo de la falla cardíaca, resincronización si es pertinente, el índice de proporcionalidad, el HERT-TEAM y definir la anatomía. Los principales factores, entonces, vamos ya cuando tenemos el paciente en salas, es definir la evaluación cuidadosa del mecanismo de la enfermedad, recordar que siempre que está bajo anestesia, pues va a tener probablemente una insuficiencia mitral que está subvalorada, debemos mejorar esas cifras de tensión arterial, debemos mejorar el volumen para tener una adecuada aproximación diagnóstica, un área valvular que queremos que sea mayor de 3.5 centímetros, un gradiente mitral que también, que sea menor de 5 milímetros y una longitud de las valvas mayor de 6 milímetros. Aquí lo que hicimos en este caso fue hacer la medición aquí del área inicialmente transgástrica. Lo ideal es hacerlo en 3D, como está en el lado izquierdo de la pantalla, de ver la severidad y gradientes de mitrales, que si es menor de 5 es óptimo. Después lo que hicimos acá fue medir las valvas. Esas valvas venían más de 10 milímetros, era un paciente óptimo por ello. Después, con ayuda del ecocardiograma, hicimos la punción transeptal, empezamos a disminuir con el eje corto y eje bicavo de referencia. Queremos hacer una punción que sea superior
y posterior. Una vez tenemos el tenting ahí, lo que hacemos es medir la distancia entre el área de ese tenting hacia el plano valvular. Queremos que sea de 4.5 a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos menor, probablemente el dispositivo no va a tener la capacidad de coger la valva. Ya vamos a terminar. Una vez hecho esto, entonces lo que hicimos es meter y hacer el ascenso del clip mitral. Ese clip mitral acá lo vemos, hizo ya de straddling. Vamos entonces ahora a iniciar a lograrlo posicionar hacia la mitral. Aquí estamos pasando el ligamento de Marshall con la ayuda del ecocardiograma. Nos vamos a leer la proyección bicomisural y el LVOT. Lo que vemos acá es la identificación del chorro de la insuficiencia. Una vez hemos identificado esos chorros, lo que hacemos es alinear ese clip con el chorro. Después de eso, alineamos y orientamos el clip mitral con el plano valvular en 3D. Una vez que estamos seguros de esa posición, en la tecnología G4 lo que hacemos es hacer la prueba del grapeo independiente. Tiene un punto, subimos y aquí se ve muy bonito cómo sube esos dientecitos que son los que van a tener el grasping de la válvula. Lo identificamos para hacer ya sea un grapeo o simultáneo, o si no lo podemos hacer simultáneo, lo optimizamos después con esta maniobra. Después de eso hacemos la captura de las valvas y una vez hechas las capturas de las valvas, pues hacemos nuevamente las mediciones y definimos los resultados finales. Bueno, en este corto tiempo espero haberles dado una visión del MitraClip en la insuficiencia mitral de características secundarias. Muchas gracias.